Bueno, pues gloria al Señor. Ay, Padre, gracias, Señor, por este día precioso. Mayo, estamos en el mes de mayo, ¿verdad? En el día 3 o 2. El día 3, porque el día de ayer nos fuimos de vagos aquí en la ciudad, a las celebraciones que se hace aquí. A ver, ahora sí que estábamos más criticando, estábamos más críticos. Pero no, es bueno, yo creo que todo es bueno. Pues bueno, gloria al Señor, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Y pensaba, el día de ayer fuimos a un desfile que se hace aquí en la ciudad de San Antonio, nos invitaron, por cierto, a un lugar de privilegio en las gradas, ahí no nomás nosotros, ¿eh? Bueno, Sí, sí, nos llevaron esta niña, esta niña que conocemos, a esta Caro, nos invitó y pues como ella trabaja en la compañía esta grande aquí, pues nos fueron y nos sentaron en un palco ahí, ¿eh? Con privilegios, hasta en eso Dios nos bendice. Tener, tener amistad, tener realmente ah, sus amistades de corazón, ¿verdad? Y, pero yo lo disfruté. Cuando íbamos en el camino le decía ya, vamos a disfrutarlo. Yo he aprendido con ella a disfrutar de las cosas, a veces pequeñitas, pero que son muy bonitas y que ahí estuvimos viendo, criticando y por la verdad créanme que fue un día muy bonito ayer, de acuerdo al clima. Muy bonito el clima. Se acabó temprano, llegamos a la casa, ya nos tenían unas gorditas ahí que, ay, pues yo los disfruto. Pero bueno, eso aparte. Sí, es un comercial aparte. Bueno, pues gloria al Señor. Vamos a continuar, pero quería hablar de eso porque pues ya es otra celebración. Ya pasó lo de resurrección. Ahora vino la celebración esta. Y ahora sigue otra celebración que viene el 10 de mayo. Y nos vamos de celebración en celebración. De tradición y de costumbres en costumbres. Nos vamos de eso. Y lo quiero mencionar porque, pues, ya como ya pasó resurrección, pues ya vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Como quien dice. Ah, lo digo porque yo lo he visto hasta en las iglesias, aún en la iglesia cristiana, se toma el tema de Semana Santa y se predica y se hace y se lavan los pies y se hacen un montón de cosas. No estoy en contra de nada de eso, mi Señor sabe que no, pero pues son tradiciones que al final de cuentas lo único que hacen es a veces entretener a la gente, llevarla a ver el Evangelio de otra manera y yo creo que se pierde la esencia realmente de lo que debería de ser el Evangelio del Reino. Creo yo, por lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Que como quiera, pues estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, dice la Escritura, pero pues andamos en eso. Y fuimos a ver el desfile, a ver al rey feo y a ver a las reinas y a ver cuánta cosa, ¿no? Y, y pues bueno, es parte de lo que se vive aquí. Pero sí lo pone uno a meditar, ¿verdad? Que realmente se pierde la esencia de lo que, sobre todo en el cristianismo, porque, por ejemplo, pues este país está fundamentado, o sea, en verdades bíblicas, aunque realmente cuando uno empieza a ver la historia de esta nación, de verdad que Señor, de verdad, tiene una misericordia con esta nación. Increíble, porque en la semana estuve viendo, estuve buscando, ¿verdad? De cómo a veces nosotros nos perdemos por las celebraciones, a veces cómo nos perdemos por las tradiciones. Y no sé, me topé ahí con un poquito de historia de esta nación en los años 1800 a 1000, más o menos a 1800, casi hasta como los 1800, cuando en este país se hizo pues una potencia, empezó a ser una potencia, ¿verdad? Y empecé a ver que la razón por la cual se hizo una potencia es porque empezó a producir lo que se necesitaba mucho en aquel tiempo, que era el algodón. De verdad, hermanos, es una historia terrible, terrible, terrible. De cómo los estados del sur hicieron cuantas atrocidades que de verdad que si no es por la misericordia que Dios tiene con la humanidad, uff, Dios mío. Y una cosa que me llamó la atención,
porque ya después ahí empecé a buscar, y estuve escuchando varios documentales, varias cosas aún. Por ejemplo, hay documentales muy serios de National Geographic, hay algunos otros documentales de algunas otras instituciones que son verídicas, que no nomás alguien se pone a contar una historia, sino tiene datos duros de muertos, de cuánto tiempo duró la esclavitud, de los procesos que tenían, de cómo al hombre prácticamente le quitaban toda identidad. Y una cosa que me llama la atención es que como era gente blanca, ¿verdad?, les tenían por fuerza a la gente que tenían esclavizada y adoctrinarlos, y usaban la religión para adoctrinarlos, usaban eso para poder someter a la gente, ¿verdad? Pero pues el espíritu del hombre siempre ha sido pues muy fuerte, ¿no? Pero es una historia bien con mucha oscuridad, así como también la historia de lo que es la Inquisición en su tiempo. También es de verdad que miren que si esta humanidad no ha sido exterminada es porque realmente no hemos visto hasta dónde alcanza la misericordia del Padre. Y eso alcanza también a lo que nosotros conocemos en el día de hoy como evangelio. Ahorita yo los invito a que vayan, por ejemplo, a algunas páginas que hay ahí, a ver, por ejemplo, apostasía. Nomás pongan apostasía ahí y van ustedes a ver una cantidad de cosas que salen ahí de cómo se ha distorsionado el verdadero evangelio. El evangelio. Y me da pauta a mí, me da para seguir con esto, hablando de esto, ¿verdad? De Mateo capítulo 24, ya se lo saben, ¿verdad? Ya lo tenemos bien ahí metido ahí. Mateo capítulo 24, en aquella pregunta que le hacen los apóstoles al Señor Jesucristo de cómo sería el final de los tiempos. Y pues de 2000 años para acá, pues cuando uno empieza a ver toda esa historia, y eso nomás, pues, créanme que eso nomás son como gotitas que uno alcanza a ver, pero cuando uno se pone a estudiar, fueron, ¿qué? 200, 300, más o menos del año 1600, son como 400 años, más o menos, de historia de esta nación en la que se ha forjado tanto, ¿verdad? De los años 1000, no me recuerdo exactamente, pero pues son cientos de años de historia de cuánta oscuridad ha habido, de lo que el hombre ha hecho. Y todo ha sido a través de lo que el supuesto evangelio, a través de todo lo que se vino a hacer en la tierra por el mismo Jesús, y que cómo se fue distorsionando. No vamos tan lejos, empezando desde que los apóstoles empezaron a predicar, que eso es a lo que yo quiero llegar en el día de hoy, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a ver eso, y yo tengo ya tiempo viendo todo esto, de que en realidad, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos predicando? Y les digo, métanse a ver apostasía y ustedes van a dar cuenta que realmente el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio que Jesús vino a traer a la tierra, no se parece en absolutamente nada, no tiene nada que ver. Son otro tipo de cosas que el hombre se ha inventado y que no son nuevas. Empezando desde el principio, cuando los apóstoles empiezan, lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, cómo hubo muchísima oposición, aún del mismo pueblo en el cual Jesús vino a traer toda la enseñanza que en el día de hoy se ha distorsionado. Ahí lo podemos ver. Desde el inicio, desde que empieza todo eso. Entonces, pues desde el año, ¿qué será? Del año 0 al año 300, cuando interviene Constantino, que es historia, esto yo no lo digo yo, es historia. Busquen historia de la iglesia, por ahí se van a dar cuenta de cuántas cosas, cómo empezaron a salir los primeros obispos. Ahorita se me viene a la mente, ahorita lo que está por suceder ahorita a nivel mundial, que está la expectativa, toda la gente del cónclave, ¿verdad? Que está todo el mundo a la expectativa. Comentábamos ayer precisamente con esta niña, Caro, de un poquito acerca de eso, de unas profecías que existen ahí de Malaquías, no el Malaquías de la Biblia, sino el Malaquías que aparece 1000 años después. Por ahí búsquenlo también para que puedan ver de cómo todo eso se relaciona, ¿verdad? Hablábamos de que parece ser que en las profecías de Malaquías se hablaba ya del último papa y que parecía que estábamos buscando eso, que parecía que era Francisco, y resulta y que pues algo no le salió bien en las cuentas, pero ahora estamos a la expectativa de todo eso.
¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que se está hablando, con lo que se predica, porque realmente lo que la iglesia tradicional, la iglesia romanista, ¿eh? Pues realmente está lejísimos de realmente que sea el evangelio, el verdadero evangelio. ¿Eh? Entonces, pues yo me estaba preguntando, yo le estaba pidiendo, Señor, danos una forma de poder explicarlo realmente, y pues yo creo que la única manera es precisamente de ver y de ir a ver a los primeros predicadores, a los primeros que empezaron a expandir o a esparcir o a extender, llevar el evangelio, ¿verdad? De realmente cuál es realmente el centro de lo que es el evangelio, el centro de lo que ellos empezaron a ver. Y una de las cosas que es lo que caracteriza a la religión cristiana, lo que la caracteriza es que nosotros como cristianos tenemos al único ser que no está enterrado, que no hay una tumba en donde ir a venerarlo, como por ejemplo los hermanos estos de Arabia, para no mencionar nombres, ya denominaciones, o algunas otras religiones, para no mencionar nombres de religiones, pero pues nosotros sabemos cuáles son, ¿verdad? Que es el único ser, el único hombre o profeta, hijo de Dios que vino a la tierra y que no está en una tumba. Esa es la gran diferencia. Que no está muerto. Y ese debería de ser el anuncio, el verdadero anuncio de un evangelio. Por eso, yo ponía en mis notas, yo ponía, ¿qué es lo que motiva a un predicador a llevar el verdadero evangelio? ¿Qué es lo que lo debe de motivar? Bueno, encontré algunas cosas ahí. A algunos los motiva la fama, a algunos otros el dinero, que parece que es muy tentador, ¿verdad? Porque algunos se han dado cuenta que en el evangelio hay dinero, hay riqueza. Y vaya que nosotros lo podemos ver en este país con las mega churches, con las megas iglesias, que lo podemos ver, ¿verdad? Y descaradamente lo dicen algunos. Váyanse a Google, váyanse a ver toda esa apostasía y van a ver que hay muchos que descaradamente hablan acerca de que el dinero es lo que los motiva, ¿verdad? De que el dinero es lo que los hace hasta engañar, llevar filosofías huecas, como dice el apóstol Saulo de Tarso, a distorsionar lo que debería ser el verdadero evangelio, ¿verdad? Y la otra cosa también que quiero mencionar, dejarlo como contexto, que ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 14, dice que será predicado el evangelio del reino, y yo estoy metido en eso. Tenemos que predicar el evangelio del reino, el verdadero evangelio, para que entonces se cumpla esa escritura, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Pero el fin, muchos de nosotros lo estamos viendo como terremotos y cuánta cosa, un desastre, y que el mundo se acaba bueno, también me puse a ver, le puse ahí en una aplicación que tenemos y le puse películas apocalípticas, Padre Santo. Pero cantidad de películas que hay, un meteorito, se revienta el Golden Gate de allá de California, que cada rato ese lo destruyen, en cada película casi siempre sale destruido. ¿Verdad? Películas apocalípticas que viene la nieve y que viene hasta, hay una película ahí que hasta no, pues no las vimos, no las vi todas, ¿verdad? Pero algunas empecé a ver ahí de cómo el hombre tiene en la mente de que el final va a ser desastroso, pero el desastre ya está hecho. Tenemos 2000 años de desastres. Tenemos 2000 años de la Santa Inquisición. Bueno, para no ir tan lejos de la división del Imperio Romano, de las guerras de todo ese tipo de cosas. Tenemos nombres, una cantidad de catástrofes que ha habido sobre la Tierra. La última por ahí que fue allá en Indonesia, ¿no se recuerdan? ¿Cómo se llama? El tsunami ese que pasó y se llevó miles de gentes, y eso no cuenta o qué. Todo eso ha sucedido, ¿verdad?
Pero entonces podemos enfocarnos nosotros en el verdadero evangelio. Pero miren, vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, algo que me llamó mucho la atención, porque entonces yo empecé a preguntarle al Señor que, pues, que nos diera más o menos algunas pistas, ¿verdad? Para entonces poder ir viendo realmente y poder seguir hablando de lo que es el verdadero evangelio. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Cuando los apóstoles están en el aposento alto y el Espíritu del Señor desciende sobre ellos, ¿verdad? Y empiezan ellos entonces bueno, antes de eso, aparte de eso, pues ellos ya venían, los apóstoles ya venían de una experiencia que realmente eso es lo que yo quisiera que nosotros le pidiéramos al Padre que nos diera a vivir. A ver a Jesús resucitado, no muerto, ni crucificado. Aunque nos hace conciencia, porque me recuerdo que cuando vimos la película esa de la Pasión, pues le hace uno conciencia de que realmente el sacrificio de Jesús no fue así nomás como nos lo han contado como una historia muy leve. Y yo, también me puse a ver que hay muchas películas de eso, de la Pasión, bueno, referentes a lo que es la crucifixión, pero yo creo que ninguna muestra la crudeza es como esa película, y aún así me recuerdo yo haberla visto, haber llorado, haber gritado, haber pataleado, haber dicho, Señor, ¿por qué tanto? Pero un momento y después pareciera ser como que aquello nos cauteriza y seguimos haciendo las cosas y a veces hasta como indoloras, como dice la Escritura, no con dolor, pero ellos venían ya de una experiencia de haber visto a Jesús vivo. Ellos, los apóstoles, lo vieron que no se quedó en la tumba. Y eso es precisamente lo que he estado hablando en estos últimos días, de lo que es resurrección, de la resurrección, de que Jesús está vivo. Y eso yo creo que es lo que debe motivar a un predicador a ir a predicar a alguien que está vivo. Pero si no tiene esa experiencia de saber que Jesús está vivo, pues que la pida. Que tenga esa convicción de que yo voy a predicar a alguien que está vivo y que puede hacer las cosas, que Él puede hacer las cosas que hizo, y aún más como Él dijo, mismo lo dijo. Dijo que aún nosotros podríamos hacer cosas mucho más mayores de las que Él hizo. Pero en este caso, pues hay que estar muy conscientes de que nosotros no las hacemos. Somos el medio, si es que a Él le place, y si no, Él las va a hacer. Una de las cosas que yo tengo realmente en mi corazón es que cuando nosotros hablamos su palabra es la que nos va a dar testimonio de sanidad, su palabra es la que nos va a dar testimonio de liberación, su palabra es la que nos va a dar testimonio de todas esas cosas porque es su palabra. Pero nosotros somos responsables de traer su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es la que va a hacer todo, no nosotros. Pero aquí en esta parte, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, sabemos que es el capítulo 2, habla del día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos. En el verso 2 dice que vino un viento recio del cielo y empezaron a hablar. Ahí es otra de las cosas bien interesantes, que empezaron a hablar en lenguas diferentes, siendo pues judíos. Un hebreo que hablaba en hebreo empezó a hablar en griego, y como que se quedaron así como que, caray, y dice la Escritura, en el capítulo 2 dice la Escritura, que empezaron a hablar en las lenguas de todos los que se habían reunido en aquel tiempo en Jerusalén. Pero aquí en el capítulo 2, en el verso 14, dice Pedro, dice Simón, el hijo de Jonás, que yo también, a mí no me gusta llamarle mucho Pedro porque es un apodo que él tenía. Su nombre original, su nombre de poderlo identificar se llama Simón. Y se menciona, como en aquel tiempo no había apellidos, se le conoce como el hijo de Jonás. Dice, entonces Pedro, o Simón, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Escúchenme. Y luego dice, porque estos no están borrachos, no están ebrios. Dice, como vosotros suponéis que, puesto que es la tercera hora del día. O sea,
la apariencia que esta gente daba es como que andaban así medios, ¿verdad? Como que, hoy y yo quisiera que lo visualizáramos un poquito para ver la situación de que, por ejemplo, estos hombres habían experimentado un poder que les hacía hasta hablar en otra lengua que ni ellos mismos conocían, que es el Espíritu del Señor, que eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Santo es el que nos hace, es el que nos da la capacidad de poder predicar un evangelio que no es nuestro, pero que es una responsabilidad ir a predicar el verdadero evangelio. Pero aquí lo que quiero hacer notar es esto. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ok. En Jesús vino y se cumplieron todas las profecías, ¿verdad? Porque él tuvo que haber cumplido, o sea que sí tuvo, la palabra cabe ahí. Ahí no había con que había quedado una afuera, otra lejos, no. Él vino a hacer y a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Pero aquí hay una profecía que se cumple en nosotros, ya no tanto en él. Y está dicho en el libro de Joel. Aquí se cumple. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días dice el Padre, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo se cumple esa profecía? ¿En Jesús? No, es después de que Jesús resucita. Y se cumple en la gente en la cual desciende el Espíritu de Dios. Entonces, esa profecía aún sigue teniendo cumplimiento, siempre y cuando reconozcamos que Él está vivo, que reconozcamos su resurrección, que reconozcamos que Él está a la derecha del Padre y que Él es el todo, que Él es el medio, que no hay una virgen, no hay un santo que sea intermediario, que Él es el único intermediario entre el Padre y nosotros. Es todo. Y se cumple la profecía. Se cumplió en los apóstoles, en los primeros. Y si nosotros nos damos cuenta bien, siguió cumpliéndose y seguirá cumpliéndose hasta el día que el Padre decida que realmente venga la aparición de lo que nosotros estamos esperando como la segunda venida de Él. ¿Cómo la esperamos? Es otro tema, ¿verdad? Pero bueno. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras, 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando dicen aquellos días, acuérdense que lo que está diciendo Joel, ¿cuántos años atrás? 400, 500 años atrás, lo profetizó Joel. Una cantidad de años que ni idea tenemos. ¿Y se viene a cumplir en quién? En los apóstoles. Ahora, ¿qué está escrito de nosotros? Para que tenga cumplimiento. Simple, sencillo. ¿Verdad? Que se va a manifestar la vida de Él en nosotros. Pero le ponía yo una cosa, comentaba yo con ella, ahorita en la mañana, le decía yo, ¿por qué realmente nosotros no tenemos conciencia de que realmente Jesús está vivo? ¿Por qué realmente no tenemos conciencia? A ver, díganme por qué. Y yo le ponía este ejemplo. Muy bien, yo estoy en una luz roja en el semáforo esperando. Estoy ahí esperando la luz roja. Y de repente del otro lado también la luz está roja porque pues venimos en el mismo sentido, porque entonces los que tienen luz verde son los que pasan de este lado así. Bueno, entonces de aquel lado tienen luz roja, de este lado tenemos luz roja. Y yo estoy esperando en la luz roja. Y de repente la luz de aquella viene y se para un policía enfrente de mí. Parado enfrente de la luz de aquel lado. ¿Por qué no me la paso? La luz roja. ¿Por la luz roja o por el policía? No, yo la luz roja me la puedo volar. ¿Sí o no? Digo, no quiero decir, pero se me hace que alguna vez lo hemos hecho. Aunque sea sin darnos cuenta, pero lo hemos hecho. Ok.
Pero yo no me la paso por la autoridad que está enfrente de mí en la presencia del policía. Por eso no me paso la luz roja. Entonces, pues ni la amarilla, ¿verdad? Si veo al policía ahí. Entonces, ¿por qué entonces nosotros transgredimos día con día? No tenemos temor a veces de hacer las cosas porque realmente no hemos llegado a entender que la autoridad que yo tengo ahí está en la persona de Jesús. Y si yo estoy consciente de que Él está vivo y de que Él está ahí viéndome, yo no haría las cosas que a veces hacemos. Entonces, ¿hay conciencia de que Jesús está vivo en la iglesia? Entonces, ¿qué tengo que traer yo? Traer a Jesús vivo para que entonces ese Jesús vivo a nosotros nos detenga. O al menos, yo lo pensé, o al menos nos dé la fuerza o nos ayude a poder no pasarnos la luz roja. Porque si vamos a pasar la luz roja enfrente del policía, no, yo creo que ni siquiera le aceleramos tantito cuando ya el policía empezó, ¿verdad? Aunque sea para ver si hay una emergencia o para lo que sea, pero se quedó. Ahora, miren, después de esto de lo que pasa aquí, después de que Pedro, Simón, el hijo de Jonás, les dice y les saca la escritura, y esta escritura la quise sacar porque cuando nosotros vemos Juan 5:39, en una de las conversaciones que el Señor Jesucristo tiene con los fariseos, con aquellos religiosos que no reconocen al Mesías y que existen todavía, Él les dice, escudriñad las escrituras, porque en esas escrituras, ellas dan testimonio de mí y en ellas está la vida eterna. Escudriñad las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, eso dice la escritura. Entonces, ¿qué es lo que saca Pedro aquí? La escritura. Y la escritura de Joel, ¿verdad? Pero entonces en el verso 22, miren lo que dice en el verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. ¿Quién hizo las maravillas? ¿Quién hizo las maravillas? No, léanlo bien, mis hermanos, por favor. Estamos leyendo. A ver, vamos a ver. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿A través de quién? A través de Él. Miren, yo quiero señalar que aquí no hay otra cosa más que Dios es todo, en todo y por todos. Y si nosotros estamos en la persona de Jesús, entonces, ¿quién lo va a hacer? Dios. ¿A través de quién? De aquellos que hemos creído que Él está vivo, que le hemos creído a Él. Porque hay una cosa también que me puse a pensar y me puse a ver. Ellos lo vieron resucitado a los apóstoles, ¿verdad? Lo vieron ascender. ¿Lo volvieron a ver después? De verdad, busquemos en todos los libros de los hechos, de los escritos de Pedro y todo eso, pero ya no vuelven a mencionar que lo volvieron a ver. Simplemente les bastó una sola vez saber que estaba vivo, interactuar con Él, hablar con Él, sentarse a la mesa con Él, comer pan con Él, saber que estaba vivo, y fue suficiente hasta para dar la vida. Y ahí yo dije, no, pues yo ahí no le entro. ¿Verdad? Porque pues si ellos lo vieron, o sea, lo vieron de esa manera, pues se me hace que entonces yo no tengo muchas ventajas. Porque se me hace que yo como Tomás, ¿verdad? Si no lo veo, si no meto mis dedos en las llagas y si no esto y si no lo otro, pues yo no le entro. Yo lo pensé, ¿verdad? Dije, entonces, pues Señor, yo sé que estás vivo y todo, pero pues no, como que, pues no voy a predicar porque como que no metí los dedos y todo eso. Y yo me quedé pensando, bueno, después dijo, bienaventurado aquel que no vio y creyó.
Yo dije, bueno, pues entonces parece que tengo una bienaventuranza así media un poquito, medio ventajosita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer que está vivo, que está vivo. Y miren lo que dice más adelante Simón, ya lo hemos leído, verso 30. Oh, no, perdón. Yo tengo que leer esto. Verso 25. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí. Menciona a David, menciona la Escritura, menciona el Salmo 16, o del 8 al 11. Dice, otra vez hablando de Juan capítulo 5, 39, del Evangelio de Juan. Dice, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Miren esa escritura de la esperanza del corazón de David. Pero porque dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. O sea, no dejarás mi alma en el infierno, en el Hades, lo que representa, o lo que nosotros, lo poquito que podemos saber de eso. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso lo vimos en estas semanas anteriores. ¿Verdad? Y la verdad que ahorita que estamos en YouTube, le voy a pedir a los hermanos que pues que puedan ver, si ven esta predicación, disertación, ¿verdad? Que vayan a ver de cómo nosotros vemos la resurrección y cómo el mismo Señor Jesucristo alcanzó un nivel en el cual se cumple esta escritura de porque su cuerpo no ve corrupción. Porque algunos de nosotros pensamos que como era Jesús y era Dios, pues por eso no, por eso, pues sí, ¿verdad? Fue santo. No. Jesús era un hombre nacido de mujer y aquí lo vamos a ver. Pero él alcanzó todo eso a través de la obediencia, a través de reconocer que tenía un papá que estaba vivo, ¿eh? Y que ese papá que estaba vivo le iba a dar vida a pesar de todo. Él mismo lo dije, aunque estés muerto vivirás. Pero él alcanzó un nivel que realmente creo que no hemos entendido tampoco nosotros. Que es otra de las cosas que tenemos que llevar el Evangelio, darle conciencia a los hermanos, a la gente, de que nosotros queremos en alguien que está vivo, pero que no lo alcanzó como una varita mágica, sino que en los problemas, en las situaciones que estamos viviendo, es precisamente en donde nosotros podemos alcanzar a través de Él, a través del entendimiento de su sacrificio, a través de lo que el Señor Jesús vino a hacer, a través de eso nosotros podemos llegar a ser lo que Él dice que somos, sus hijos. ¿Verdad? Pero es a través de Él. No hay manera. Y luego dice, vamos hasta el, bueno, voy a seguir, dice en el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está muerto. Sabemos dónde está enterrado. Pero miren de lo que dice de Jesús. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, y lo voy a decir así como con un poquito de énfasis, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma, y este versículo es clave, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne se pudrió en la tumba. Y luego dice el verso 32, acuérdense, está hablando Simón y le está hablando a su gente y le está llevando el primer mensaje de evangelización, el primer mensaje de buena noticia, es una buena noticia, que eso es lo que significa el Evangelio. La noticia es que está vivo. Esa es la noticia. Viéndolo antes, 32, a este Jesús resucitó Dios. ¿Quién lo resucitó? El Padre. ¿Y por qué el Padre lo resucitó? Porque cuando el Señor Jesucristo expira en la cruz, Él entrega su espíritu en las manos del Padre. Jesús no tenía, sí tenía, pero tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de Él
para poder poner todo en las manos de la voluntad del Padre para que el Padre hiciera y le regresara el aliento de vida que en el principio le dio al hombre y que el hombre desechó, en la cual el hombre se separó. Ese soplo del Espíritu de Dios en un cuerpo que no conoció corrupción y que tampoco se quedó en el Hades, porque descendió en el Hades, y nosotros lo podemos ver ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Cómo desciende, sí, Juan me parece, no me recuerdo, pero bueno, desciende a los infiernos, aparentemente donde estaban las almas cautivas, aquellas que estaban esperando, Mateo 27, perdón, que estaban esperando a llegar al nivel en el cual Jesús llegó para entonces poder ser rescatadas. La Escritura dice que después, porque también es otra cosa que estuve viendo, dice que después estos seres, después de la resurrección, o sea, después del tercer día, ellos van a la santa ciudad y se muestran algunos para que los vieran. ¿Quién hace eso? Dios, el Padre. ¿A través de quién? De Jesús, del Hijo. A través de todo el sacrificio que Jesús tuvo que presentarle al Padre para que entonces nosotros tuviéramos redención. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que ese Señor Jesucristo está vivo. Y esto es lo que los apóstoles le estaban diciendo a la gente. Y miren cómo se los dice, ¿eh? Dice, voy a leer otra vez el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos había? Bueno, para no ir tan lejos, parece que eran como 120, ¿verdad? Los que estaban por ahí arriba esperando la promesa que se les había hecho. Y luego dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No están borrachos, no hay ebrios. Es una manifestación que Dios hace en la gente que le ha creído. Es como el Padre se manifiesta. Dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez menciona la Escritura. Y luego dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a este Yeshua, a este Mesías, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire el verso 37. El verso 37. Dice, al oír esto, se alegraron, hicieron fiesta, trajeron una peregrinación, hicieron el anda más grande, que estuve viendo también, es una cosa bien horrible, que ahora andan compitiendo a ver quién hace el anda más grande de la Semana Santa para poder exhibirla y decir que ellos son como hasta para romper récords y todo ese tipo de cosas. Circo, basura, todo eso es basura. ¿Qué les pasó a esta gente? Se compungieron de corazón. Eso es lo que tiene que traer la palabra del Señor, darnos a entender que somos seres naturales, humanos, con fallas, con cuantas cosas, que nos pasamos la luz roja enfrente del policía. Y nos la pasamos y todavía le volteamos al voltear al policía, ay, alcánzame si puedes. No, mi hermano, que si nos la pasamos, nos la vamos a tener que enfrentar la consecuencia de que nos la pasamos. Una corrección, un ticket, una infracción. Ah, no, pero nos la hemos pasado tantas veces que hasta nos hemos acostumbrado hasta a reírnos del policía, ¿a poco no? O le sacamos la vuelta por otro lado, sí. Como el otro día que yo lo hice, pues lo voy a confesar. Estaba la luz roja, iba yo a la carrera y yo dije, me lo doy la vuelta aquí, lo doy la vuelta allá y le sigo aquí. ¿Cuántas variantes, cuántas cosas no le hemos hecho? ¿Y sabe por qué? Porque realmente si nosotros traemos una
la conciencia a la gente de que Jesús está vivo, yo estoy seguro que entonces lo vamos a ver cerquita de nosotros. Y hay otra cosa a la que quiero llegar. Bueno, estos hombres lo vieron, les dijeron a la gente, pero hay un hombre que es el que quiero tomar como ejemplo, Hechos capítulo 9, que tuvo una experiencia sin andar con él. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién? Saulo de Tarso. Él no cenó con él no caminó con él, y yo creo que con esto nos podemos identificar nosotros un poquito más. Hechos capítulo 9. Nosotros podemos ver la conversión ahí de Saulo de Tarso. ¿Lo vio? ¿Saben que sí lo vio? Los demás no lo vieron. Y tanto lo vio en aquella luz tan grande que quedó ciego. Y yo a mí me gustaría, de verdad, con todo mi corazón, que nosotros pudiéramos tener ese deseo de que, pues, quedar ciegos, pero pues no literalmente, ¿verdad? Sino ver la forma en cómo este hombre miraba hacia afuera todo era externo, todo era pecado afuera, todo eran tradiciones, todo era costumbres, todo era todo eso, pero hacia adentro él no miraba, amaba al Padre con todo su corazón, por eso andaba haciendo lo que andaba haciendo, porque él creía que estaba bien. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos que estamos bien? Que amamos al Padre y toda la cosa, pero la diferencia grande es que no conocemos a Jesús. Lo siento. En la iglesia hay muchísima gente que está ahí, ama al Padre y todo, pero al Señor Jesús no lo conoce. Hasta que no tiene una experiencia como la que tuvo Saulo de Tarso. ¿Les gustaría tener una experiencia como esa? Al hermano le da risa, dice, hermano, pues ya no tanto porque ya casi no veo y luego... Pero a lo mejor podemos ver más allá de lo que vemos, mi hermano. Sí. Nuestros ojos se van a abrir más de lo que nosotros podemos ver en forma natural. Y aquí lo vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos en el verso 17, dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, al que viste, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La misma experiencia que tuvieron estos hombres en el aposento alto, es la misma experiencia que Saulo de Tarso experimentó. Y esto yo creo que es para otra predicación, porque yo creo que hemos confundido realmente lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Miren, en eso de apostasía que vimos el otro día, estábamos viendo que hay en un lugar por ahí, no quiero decir el nombre, hay un lugar ahí por donde están enseñando a la gente, ¿cómo dice? ¿Cómo tumba para atrás? Tienen una hilera de gente aquí, tienen otra aquí, y están enseñando a la gente que le ponga la mano en la frente y luego los aviente para que... ¿Ese es el Evangelio? Basura, eso es mentira. El Espíritu del Señor no se manifiesta de esa manera. No. El Espíritu del Señor se manifiesta cuando realmente nos compunge, cuando realmente nos constriñe, cuando realmente nos hace sentir que estamos fallándole, cuando realmente nos pasamos lo rojo y nos dan el ticket. Así, de esa manera. Y aquí dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida, el verso 20, enseguida predicaba ¿a quién? Al Mesías en las sinagogas, diciendo que realmente el Señor estaba vivo y que era el Hijo de Dios. Y de ahí en adelante, Saulo de Tarso se pone a predicar. Vamos a Romanos 4:16. Romanos capítulo 4.
Y es muy precioso si lo empezamos a leer desde el capítulo 3, de cómo Saulo de Tarso habla en esta parte, pero por motivo de tiempo, que tratamos de hacerlo en un tiempo para poderlo poner donde lo ponemos. Quiero decir que estamos otra vez en YouTube, nos pueden encontrar como JEECM espacio SA. Jesús es el Cristo Ministries en San Antonio, Texas. Así nos pueden encontrar y les voy a pedir que le pongan like. Voy a hacer publicidad como todo lo que yo digo. Pónganle like, suscríbase al canal. ¿Cómo se llama el canal? Así. Y el otro que tienes ahí de... Ahí no, hay otro, ¿no? No. Oh. Bueno, pues por favor, de verdad ayúdenos a que esto podamos abrir pues podamos llevar este mensaje, ¿verdad? Dice en el capítulo 4 del libro Romanos, verso 6, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, 16, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esto es por fe. Y lo dice Saulo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El cual da vida a los muertos. Esta enseñanza no es nueva, ni es cuando Jesús viene a la tierra. Si ustedes se recuerdan, la diferencia entre saduceos y fariseos era precisamente que unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Pero dice en el verso 22, hablando de Abraham, hablando de fe, miren lo que Saulo de Tarso dice aquí en el libro de los Romanos, hablando de este hombre que conoció a Jesús de otra manera, que no como los apóstoles lo conocieron, los cuales aquellos yo creo que tenían un poquito más de convicción de haberlo visto en persona, de haber comido con él, pero Saulo de Tarso lo único que tuvo fue realmente una sola conexión con él y a partir de ahí siempre estuvo conectado a través de su Espíritu Santo, porque si uno escudriña, por ejemplo, el libro de los Hechos, como Saulo de Tarso fue llevado de un lugar a otro y fue llevado por el Espíritu. En una ocasión dice, el Espíritu me dice que no vaya, que no entre, que no vaya. Y dice aquí en el verso 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la justicia, o sea, creer. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿De qué está hablando Saulo de Tarso? Que Jesús está vivo. Y está diciendo lo mismo que dijo Simón, ¿verdad? De que Dios levanta al Señor Jesucristo de entre los muertos. Por eso era tanta su fe y por eso hasta el día de hoy todavía persiste el Evangelio, pero nosotros tenemos que hablar y proclamar que realmente el Mesías en el cual nosotros creemos sigue vivo y sigue estando vivo y sigue haciendo las cosas. El problema está que pues algunas veces parece que la incredulidad, que es lo que le falló al pueblo de Israel al no entrar a la tierra prometida, parece que eso también todavía en el día de hoy nos está fallando un poco. Pero precisamente es por eso que hablamos, para poder alimentar nuestra fe de saber que Jesús está vivo. Dice también el verso 24, por favor lo voy a leer otra vez, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y sigue hablando ahí en el capítulo 5, dice en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando ahí, pero quiero llegar al verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Él fue el que hizo todo el trabajo para nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos con Él. Saulo de Tarso está hablando de que Jesús murió, que realmente murió, pero al que él conoce es a un Dios que está vivo. Vamos a ver otra escritura en Primera de Pedro. Vamos a ver a Pedro un poquito más adelante, a ver qué es lo que nos dice también. Pues ya lo vimos lo que dice ahí en el libro de los Hechos, pero aquí en la Primera de Pedro, en el capítulo 1, miren lo que dice. En el capítulo 1, Saulo de Tarso, Simón el hijo de Jonás, Pedro, el mal llamado Pedro, que por cierto es otra de las cosas que vamos a tener que decirle a Roma, que realmente está fundamentada en una mentira, porque el fundamento que tienen no es el fundamento que dejaron los apóstoles, ni mucho menos el Señor Jesucristo. Dice en el verso, vamos a leer desde el 17, dice, hablando Simón el hijo de Jonás, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, con temor, que a veces enseñamos un temor hecho por el hombre y no el temor que deberíamos de tener el policía, como les decía, que estaba enfrente de nosotros. A veces enseñamos un temor así, que no te preocupes, pásatelo y pues ya tráete una ofrenda y o compra una indulgencia como lo hacían antes y ya está saldada la cuenta, ¿verdad? Dice ahí en el que voy en el verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios. O sea, a través de Jesús creemos en el Padre. Dice, el Padre dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso dice Saulo de Tarso. Perdón, yo traigo pleito con Saulo y con Pedro. Sí, cierto, lo dice Simón, el hijo de Jonás. Así es de que Hechos 13, otra vez por favor, el libro de los Hechos, para dejar que el Evangelio tiene que hablarse y decirse, y tiene que mostrarse que la noticia buena de todo esto es que Jesús está vivo. Esa es la buena noticia. Aparte de que trae sanidad, aparte de que trae regeneración, aparte de que trae restauración, aparte de que trae economía, aparte de todo eso trae el conocimiento del Hijo de Dios. Porque Él mismo lo dijo, al reino del cielo acercado a vosotros. Y Él es el reino, y cuando nosotros vivimos en su reino, buscamos su reino, Él mismo dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Pero ahí en el verso, ¿qué les dije? Hechos capítulo 13, en el verso, vamos hasta el 30, que también en esta parte del libro de los Hechos hay una cantidad de referencias al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, ¿verdad? Pero en el verso 30 dice, vamos a ver desde el 28. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Este Saulo, acuérdense, él está hablando de esto. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién lo está diciendo? Saulo.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que él no creía, pues que él estaba en contra. Acuérdense que él estaba en contra de todo eso. Por eso perseguía a los del camino, como se les llamaba en aquel tiempo. Por eso los perseguía, porque él estaba en contra de eso. Mas ahora, después de la conversión de Saulo, después de que lo mira, de que lo ve, que está vivo, se convence de que está vivo. Y a mí me gustaría con todo mi corazón que nosotros buscáramos eso. Que le pidiéramos al Señor que nos muestre a nosotros que Él está vivo. Pidan y se da, dice la Escritura. Pida. Dice, mas Dios le levantó a los muertos, verso 30, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Está hablando de los apóstoles. Dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nosotros, tomándose en cuenta a Él, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, menciona otra vez la Escritura, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Y miren cómo lo menciona Saulo de Tarso aquí, lo que mencionábamos en el libro de los Hechos, lo que Simón Pedro dice, el verso 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Él Saulo de Tarso alcanzó a ver todas las cosas que nosotros estamos predicando. Lo que pasó en el cuerpo de Jesús, en la tumba. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, que es Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y el verso 39, creo que es uno de los versos muy preciosos para poderlo ver bien, escudriñarlo y realmente, pues hasta discutirlo de alguna manera. Dice, y que de todo aquello, fíjense bien el verso 39, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas en la ley de Moisés que no pueden ser justificadas y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Todo el pecado de muerte que había. Dice, en él es justificado todo aquel que cree. Y nos vamos a quedar ahí. Yo creo en Jesús. Creo que está vivo. Creo en el Padre. Parece que por ahí surge el credo de Nicea en aquellos 300 y tantos años, ¿verdad? Después del primer concilio, que no me acuerdo si es el primero o el segundo concilio que se hace, en donde se llega al credo niceno, ¿verdad? Pero realmente yo creo en Jesús, que está vivo. Y yo los invito a que le pidan al Señor que les dé esa convicción, porque Él la puede dar. Si la pide, se la da. Nada más que, pues bueno, trae sus cosas ahí, pero son muy buenas. Créanme, son buenísimas, buenísimas. Y realmente yo creo que tan buenísimas es que aquellos hombres que lo vieron que estaba vivo, dieron hasta la vida porque sabían que estaba vivo. Así de que, pues bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Bendecimos tu palabra y rogamos, Señor, que abra los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, que podamos anunciar el año agradable, Señor, así como tú lo hiciste, Señor, porque esa es la misión que nos has dejado, Señor, porque tu Hijo nos ha encomendado a ir a llevar el Evangelio de tu reino a toda criatura. Y ahorita con los medios que con los que contamos creo que es posible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.